Bueno, Pilar, lo primero, muchas gracias por participar en esta serie de entrevistas que estamos haciendo en los dos proyectos. También bienvenida a Murcia, que bueno, por lo que me has contado ya no es la primera vez. Y bueno, estás haciendo toda una serie de encuentros con lectores, con libreros y libreras aquí en Murcia, y bueno, pues agradecerte de verdad que hayas podido venir para hablar con nosotros dentro de estos dos proyectos que te mencionaba. Y bueno, aunque seguramente la gente que nos vea conoce ya a Pilar Adón, mencionar bueno, que es escritora, traductora y editora, con una trayectoria literaria que incluye novelas, poemarios, libros de cuentos, y que ha sido bueno, muy celebrada y reconocida por premios tan importantes como el Nacional de Narrativa, el Premio de la Crítica por su novela de Bestias y Aves en 2023, el Premio Ojo Crítico de Narrativa de Radio 3 por Viajes Inocentes, y el Libro del Año de los Libreros de Madrid por su poemario Las Órdenes. Bueno, por tanto, para nosotros es un placer contar contigo y poder tener esta conversación sobre algunos de los temas que nos interesan, y agradecerte de nuevo de verdad tu tiempo y que puedas conversar con nosotros. Así que nada, bienvenida. Muchas gracias. Entonces, queríamos acercarnos, por ejemplo, el elemento natural, no humano, ¿no? También la cuestión de los animales, resulta un elemento decisivo dentro de tu hábitat, digamos, literario, ¿no? Es un personaje importante en algunas de tus tramas. Por ejemplo, en Las hijas de Sara, dos hermanas conviven en una casa rodeada de una naturaleza, digamos, inhóspita, desértica, ¿no? En De Bestias y Aves, por supuesto, el bosque es un lugar nada idealizado, ¿no? Claustrofóbico, donde lo natural y lo animal podríamos decir que son fuerzas que someten a los personajes, ¿no? ¿Qué papel crees que juega la naturaleza en tu obra, y si esa idea ha cambiado con el tiempo o más o menos ha mantenido, las preocupaciones en torno a la naturaleza se han mantenido constantes? Bueno, muchas gracias a vosotros por invitarme a charlar sobre un tema que la verdad es que me apasiona, y te estaba escuchando y estaba llegando a algunas conclusiones que llevo pensando en ellas ya desde hace tiempo, y es como al final, como escritora, termino haciendo muchas veces conceptos, elaboraciones intelectuales o explicativas de lo que escribo, que desde luego ya te digo que no obedece en absoluto ni a una militancia consciente, ni a un deseo a priori y previo a lo que yo pueda escribir acerca de teorizar, ni hacer tesis, nada por el estilo. Con esto te quiero decir que el que yo hable de la naturaleza, que la naturaleza efectivamente sea un personaje más en lo que escribo, y ya sea relato, novela, poesía, la naturaleza está siempre, siempre presente, pero de una manera, y sé que va a sonar extraño por lo redundante, para mí natural. Es decir, el hecho de que la naturaleza esté ahí, para mí es algo tan lógico como que mis personajes lean, o que mis personajes sean casi siempre mujeres, las protagonistas casi siempre son mujeres. Para mí es lo normal, digamos, entre comillas, hasta donde puede llegar el término normal. Sí que es cierto que según he ido publicando libros, poemarios, prosa, y se ha seguido constatando cómo ese tema o ese escenario se iba convirtiendo progresivamente en un personaje cada vez más presente, con más importancia. Como te digo, he ido elaborando toda una especie de argumentario explicativo de por qué es así, para explicarlo, porque se me pregunta mucho, y también para explicármelo a mí misma. Y llego a determinadas conclusiones, pero que seguramente me sirvan ahora, a día de hoy, en este año, en este mes, pero a lo mejor tú y yo nos reunimos dentro de 3 meses, 3 años, y mis argumentos han cambiado, porque, insisto, lo primero es lo visceral, lo automático, lo que me sale de manera para mí evidente, y ahora te voy a explicar un poco por qué, y luego ya viene la explicación, esta especie de aparato un poco intelectual que he gestionado y que me he tenido que preparar en torno a esto que me sucede, ¿no?, desde el principio. Para mí la naturaleza, como te digo, es consustancial a mi manera de ver la vida, a mi manera de vivir y a mi manera de escribir. Ante todo me considero lectora, y a raíz de pues muchas veces de mis lecturas
o del imaginario que yo me genero con lo que significa para mí la literatura, ya deviene la escritura. La naturaleza para mí es muy importante porque la naturaleza de la que yo hablo es una naturaleza que conozco muy bien, no es una naturaleza idealizada ni desconocida para mí, es una naturaleza, digamos, en la que se ha gestado mi propia biografía, como te digo, la conozco bien a nivel vital, pero también se ha ido gestando todo mi imaginario literario y llega un momento en que creo que ese paisaje que conozco bien, que se basa en árboles como las encinas, los alcornoques, los enebros, el monte bajo, también ha ido derivando, por lo que es siempre el filtro de la literatura, en un paisaje que, aunque absolutamente real, conocido y que yo recorro, se ha convertido también en un paisaje literario. Y por tanto, desde el momento en que se convierte en un paisaje literario y se convierte en personaje, influye en los otros personajes. Obviamente la narrativa, todo lo que es, aunque también podríamos hablar de poesía, pero por centrarme en narrativa, todo lo que va siendo el desarrollo de la trama, la excusa argumental, todo lo que va siendo la base, ¿no?, de ir desarrollando una historia, obviamente todo eso va generándose y va creciendo a través de lo que se va contando, pero a través de cómo van interactuando y se van entremezclando los personajes. Y unos personajes evidentemente actúan y con su actuación influyen en la actuación de los demás. La naturaleza para mí hace eso, hasta el punto de que no es lo mismo, o así lo concibo yo, para un mismo personaje, incluso nos lo podríamos llevar a la vida real, para una misma persona, estar en un ambiente rodeado de naturaleza y en un ambiente urbano. Creo que la misma persona, con sus mismas circunstancias vitales, su misma biografía, su mismo pasado, sus mismas aspiraciones, tiene un comportamiento en la ciudad y otro comportamiento en el campo. A mí me interesa el comportamiento en la naturaleza, y tanto es así que nunca, hay un relato, un único relato desde que yo empecé a escribir muy joven, ambientado en Madrid. Todo lo demás está siempre ambientado en la naturaleza. No he escrito nunca literatura urbana, quitando este relato, ni realismo urbano, ni realismo social. Esto ahora, y ahora ya podremos hablar de otras derivaciones a partir de la pregunta, pero esto ahora, dicho desde mis 53 años y con estas obras de las que has hablado y ciertos premios, etcétera, digamos que me resulta fácil plantearlo así. Pero hubo un tiempo, hace unos años, cuando yo estaba empezando a publicar y a escribir, en que no era tan fácil, porque la literatura española sobre todo bebía del realismo y el realismo urbano. Entonces el hecho de que yo estuviera escribiendo acerca de personajes que obra tras obra, relato tras relato, se meten en una casa rodeada de naturaleza, y tanto la casa, la estructura física, la arquitectura, como la naturaleza influyen en esos personajes, era una cosa bastante extraña. Tanto es así que en alguna ocasión me preguntaron que por qué escribía esas cosas, cuando, insisto, la literatura se centraba mucho en lo real y lo realista urbano. ¿Qué ocurre? Como te digo, como es algo para mí natural, algo normal, es algo que creo consustancial a mí misma, perseveré, y no te diría tanto de manera voluntaria, sino porque no me quedaba otra, porque era realmente lo que me llamaba. Hay muchas veces que pienso en mis obras así un poco en retrospectiva, y veo que hay como una línea de una historia que no acaba, una historia que obviamente libro tras libro se cierra. Podríamos hablar, si pensamos de una manera física, en segmentos, el segmento está cerrado, pero la línea continúa hacia otro segmento, y en esa línea, no tanto temática como formal y también ambiental, se repite la estructura de la casa con personajes dentro y siempre rodeados de naturaleza, y eso siempre fue así. Entonces, es lo que te digo, es una especie de círculo en el que efectivamente me llama, hay una llamada de ese tema, la historia que sigue y me sigue llamando, pero también hay una obediencia voluntaria y placentera,
Tanto es así, fíjate, yo soy licenciada en Derecho, terminé en Derecho por circunstancias de la vida, y cuando terminé la carrera, lo único que yo veía en lo que podría ejercer en algún momento fue en Derecho Medioambiental. Y hice un máster en Derecho Medioambiental en una época en la que realmente estaba empezando esto. Lo que pasa es que me di cuenta de que a lo que yo estaba abocada era hacer auditorías medioambientales y yo qué sé, adaptar directivas europeas a la legislación española y tal, y no era eso lo que yo quería. Entonces, bueno, estuve un tiempo en diversas ONGs y luego lo dejé. Es interesante porque, aparte, o sea, yo la sensación que tengo leyendo tu trabajo es que hay una idea de la naturaleza ambivalente, ¿no? Incluso que puede ser hasta cierto punto, pero en sentido, digamos, virtuoso, contradictoria, ¿no? Porque más allá de un optimismo filosófico como de encontrar la salvación en el cuidado comunitario o en lo natural, tú propones también una naturaleza que puede ser un territorio siniestro, que puede ser un territorio bello, pero también, digamos, peligroso, ¿no? Que puede ser un espacio abierto, pero al mismo tiempo cerrado. ¿Por qué, digamos, qué quieres proponer con esa mirada? No digo de una manera, como dices tú, intelectual, voluntaria, pero digamos, ¿por qué esa visión, ¿no? ¿De dónde nace esa visión y por qué te gusta que tus personajes estén ambientados en esa, digamos, como ambivalencia del paisaje, ¿no? Sí, sí que es verdad. A mí, sinceramente, te digo, y mira que tengo que hablar de la naturaleza y incluso a mí misma también, me cuesta mucho adjetivarla, mucho. Muchas veces se me dice eso, tu naturaleza es cruel o es oscura, es angustiosa, y bueno, son términos y adjetivos que admito, también por mi propia manera de escribir. Claro. Mi manera de escribir favorece mucho la participación del lector o de la lectora, entonces, evidentemente, desde el momento en que yo hago ese planteamiento y abro las interpretaciones, si no lo doy yo masticado, evidentemente acepto cualquier tipo de adjetivación o cualquier tipo de definición y de interpretación. Pero a mí, personalmente, me cuesta mucho adjetivarla. Evidentemente, nuestras herramientas para comunicarnos son las palabras y las palabras requieren adjetivos, ¿no? Pero porque si simplemente decimos naturaleza, ¿no? Muchas veces reclaman que la definamos un poco más. Pero yo tiendo a decir que la naturaleza es, y ya está. Y luego todos los adjetivos, todas las características que le damos forman parte de calificativos que normalmente proceden de conceptos humanos, ¿no? Entonces ahí me cuesta. Pero fíjate, en la definición que tú dabas, en los términos que has empleado, hay dos que es verdad que a mí me atrapan mucho, y en los últimos libros me he dejado llevar, no sé si en esta novela que estoy escribiendo ahora ya me dejaré llevar tanto, porque ya lo he hecho, y que son el horror y la belleza. Son dos términos que yo, bueno, creo que están muy vinculados al romanticismo como movimiento estético, filosófico, literario, y el romanticismo para mí fue muy importante en una edad determinada, luego ya todo se va relativizando, pero en un momento de mi vida para mí fue el movimiento, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Y entonces sí que es verdad que los términos horror y belleza, ambos confluyen en cierto modo en el término de lo sublime, y para mí lo sublime como ese elemento que efectivamente te atrapa, te lleva hacia él por la hermosura, ¿no? Una tormenta de noche, un abismo, ¿no? Esa hermosura, y al mismo tiempo el vértigo que genera por el horror que puede causar, ¿no? El peligro que significa también todo esto para el ser humano. Sí que es verdad que ir alternando esos términos es algo que me atrae mucho y es algo que hago con frecuencia en mi propia literatura, pero obviamente siempre a través de una trama, a través de una excusa argumental, ¿no? Pero sí que es verdad que en mi imaginario esos términos están muy presentes. Y cuando me lo llevo a la naturaleza, como te decía antes, la naturaleza al final actúa como un personaje más y de alguna manera mediatiza, ¿no? a los personajes a actuar. Entonces, si estamos hablando de una naturaleza no domesticada, no ajardinada, una naturaleza que es, en la que el ser humano tiene que sobrevivir, no es una naturaleza en la que alcanzar la paz, no es una naturaleza de casa rural en absoluto,
en la que ya llegas a la casa rural y tienes los leños perfectamente cortados, casi que huelen a melocotón, en una cesta de mimbre. No es esa la naturaleza de la que yo hablo, porque realmente la naturaleza que yo he conocido desde niña no es esa, ni por asomo. Yo durante un tiempo leí mucho, un tiempo además más reciente que esto que te digo del romanticismo, leí mucho a los trascendentalistas estadounidenses, a Thoreau, a Emerson. Me interesaba mucho su conexión con la naturaleza, lo trascendental, lo espiritual, etc. Y me interesaba mucho también el concepto de comunidades, como por ejemplo la que creó el padre de Louisa May Alcott, Amos Bronson Alcott, que se llama Fruitlands. Estas comunidades utópicas en la naturaleza que una tras otra fracasaban, y aún así ellos se empeñaban en fundar unas nuevas con nuevas normas, nuevas ambiciones, siempre eso en contexto natural. Y claro, cómo a partir de individuos, como lo somos todos, esencialmente imperfectos, con un montón de virtudes, evidentemente, pero también un montón de vicios, se pretende hacer una sociedad perfecta, ¿no?, que fracasa. Pues leí mucho este tipo de literatura, me interesaba muchísimo toda esta amalgama, ¿no?, de naturaleza, comunidades utópicas. Si te das cuenta, las utopías siempre suceden en la naturaleza, las distopías siempre suceden en ambientes urbanos. A las utopías se quiere ir, a las comunidades utópicas, de las distopías siempre se quiere huir, siempre hay un personaje dominante, ¿no?, tiránico, del que se quiere ir, o los personajes de los que se trate hacia las utopías, ¿no?, se quiere que nos acojan, etc., ¿no? Entonces siempre me atrajo mucho el tema de la utopía, no de la distopía. Y recuerdo leyendo, creo que era una obra de Emerson o de Thoreau, no lo recuerdo, y es de esto que estás absolutamente enamorada de lo que estás leyendo y subrayas y pones anotaciones en los márgenes. Y llegué a una frase que decía algo así como: la naturaleza está ahí, no es literal evidentemente, pero venía a decir, la naturaleza está ahí para que el hombre, como ser humano entiendo, la contemple, se deleite en esa contemplación y sea mejor persona. Ese para, yo me recuerdo tachándolo y tachando una frase nada menos que de Emerson o de Thoreau, no recuerdo quién era. Ese finalismo, no estoy de acuerdo con ello en absoluto. La naturaleza no está ahí para nosotros. La naturaleza nos precede y esperemos que nos sobreviva. Entonces, es ese diálogo constante. Luego tuve la oportunidad de traducir un libro para la editorial Impedimenta de John Fowles, que se titula El árbol, maravilloso, que lo recomiendo muchísimo. Y también ahí descubrí que también, bueno, en cierto modo criticaba esa especie de finalismo. Sí, lo tenía, o sea que ahora hablaremos de esa traducción también, porque lo teníamos apuntado. Bueno, me pareció realmente interesante esta dicotomía que la verdad que es totalmente así entre utopía y distopía, y como el escenario urbano, naturaleza, siempre encajan en esos dos cajones, digamos, de lo positivo y lo negativo, ¿no? Bueno, por otro lado, hay también como una serie de temas que se repiten en tu obra, como el tema del aislamiento, el encierro, el deseo de huida, ¿no?, como la protagonista Coro de Bestias y Aves. ¿Cómo dialogan, digamos, estos temas que te preocupan con el entorno natural, ¿no? O sea, constantemente. Y además es algo que yo sé que puede resultar muchas veces contradictorio, y yo lo explico con frecuencia cuando me preguntan en clubes de lectura, presentaciones, porque claro, yo estoy encerrando a estos personajes en estructuras, pues como decimos, casas, en este elemento arquitectónico que para mí es muy importante, con la vocación de que sean libres en esas casas. Y claro, resulta absolutamente contradictorio, porque normalmente asociamos el encierro a la falta de libertad, a la prisión, ¿no? Y para mí es la posibilidad que estos personajes tienen es esencial, porque digamos que en esos espacios cerrados se aíslan y por tanto se libran de presiones sociales, convenciones sociales, cómo hay que actuar, cómo hay que responder, cómo se espera que cada uno de nosotros
vivamos nuestra vida. Entonces, estos personajes, que casi siempre son mujeres, forman algún tipo de comunidad y quedan metidas o en la comunidad o concretamente en una casa, siempre rodeada de naturaleza. Entonces, la naturaleza, digamos que es ese elemento que para mí proporciona aún mayor libertad. ¿Qué ocurre? Muchas veces la naturaleza, como no estamos hablando de este elemento de salvación y de calma absoluta, como decía, sino que es la que es, puede generar en un primer instante, tanto a los personajes como a los lectores, aunque también de nuevo parezca antitético, puede generar cierta claustrofobia, porque no estamos acostumbrados a día de hoy a movernos en espacios tan abiertos, y aunque pudiéramos pensar justo en lo contrario, ¿no? en espacios tan abiertos que nos generan miedo, en realidad muchas veces la ansiedad de no ver todo lo que hay y no se pueda controlar nada en una sociedad en la que creemos controlarlo todo, casi poder controlarlo todo, los horarios, nuestro día a día. De repente, en cualquiera que haya estado en la naturaleza y haya estado realmente en un monte, se da cuenta de que no puede controlar nada, ¿no? Entonces, esa sensación casi de pánico, muchas veces los personajes dan con ella desde un principio, ¿no? de los libros, y ya te digo que con ello arrastran a los lectores, pero de ahí se va derivando hacia donde yo quiera llevar al personaje, hacia la apertura mental o la perdición absoluta, eso ya depende. Por ejemplo, hay una serie de críticos, ¿no?, que están intentando, como evidentemente dentro del contexto de la crisis ambiental, que especialmente se ha convertido en un elemento central del debate político, público, académico también, están, digamos, generando una serie de categorías, en este caso intelectuales, ¿no?, para tratar de comprender la situación actual de emergencia o crisis ambiental, ¿no? Dentro de esto, la idea propia de naturaleza también se ha convertido en un elemento central de cómo pensarla, cómo habitarla, ¿no? Azucena Castro, por ejemplo, habla de posnaturaleza, ¿no?, para hablar el papel que juega la naturaleza hoy en nuestras vidas, o Timothy Morton, por ejemplo, habla de la idea de abandonar la idea de naturaleza, dado que es imposible separar la naturaleza, digamos, de lo que podría ser la cultura humana o incluso lo urbano, ¿no?, dado que está todo muy entremezclado en la sociedad actual, y además porque nos genera una nostalgia, ¿no?, que paraliza todo activismo medioambiental, ¿no? Dado que como está tan entremezclado con la propia cultura humana, es difícil separar la naturaleza como algo que nosotros podemos, como tú decías, dominar, gestionar, proteger, ¿no? Por otro lado, Bruno Latour también habla de un planeta adverso. En este caso me recordaba también a tu propia idea, ¿no?, imprevisible, que es imposible de dominar, imposible solamente de contemplar, que la naturaleza incluso tiene agencia, ¿no?, tiene agencia en el sentido de que es capaz de ser imprevisible y por tanto de determinarnos, limitarnos, condicionarnos, ¿no? En este caso, queríamos preguntar también cómo te relacionas tú con esa idea, aunque más o menos lo has explicado ya, de lo bucólico, ¿no?, de esta idea de, por ejemplo, no sé si tú tienes también la sensación de ciertos escritores o escritoras que vuelven al entorno natural o a la naturaleza desde una perspectiva quizá a veces romántica, no en el sentido del romanticismo que tú hablabas, sino casi como la naturaleza como un agente pasivo, ¿no? O sea, como un agente en el que alguien llega y se instala como una nueva vida. ¿Cómo te relacionas tú con esta idea más bucólica de la naturaleza y si crees que está presente en la literatura actual también de este nuevo giro que tú decías que se ha producido y que a ti ya, digamos, no te pilla de nueva, sino que ya lo habías hecho anteriormente, pero que sin lugar a dudas pues, se ha convertido en un nuevo tropo literario, ¿no? ¿Cómo te relacionas con esta idea de lo bucólico de la naturaleza? Claro, es que es muy complicado. Fíjate, te estaba escuchando hablar y... A ver, yo entiendo evidentemente toda la teorización, toda la necesidad que tenemos como de meter en cajitas, ¿no?, y encasillar y etiquetar el pensamiento, ¿no? Es lógico, pero claro, es que en mi caso, si te soy sincera, estoy todo el día pensando en esto, pero al mismo tiempo sigo pensando en esto, entonces no tengo una postura clara. Yo te puedo decir cómo lo experimento y qué es lo que voy aprendiendo y cómo lo voy gestionando, y a nivel biográfico
Te lo voy a contar así muy rápido, en plan anecdótico, para que veas un poco por dónde va y hablamos de lo bucólico. Yo nací en 1971, mis padres nacieron en 1941, mi madre nació en el lado de los vencedores, acababa de terminar la guerra civil, y mi padre nació en el lado de los perdedores. Todo lo que a mí me viene relacionado con la literatura, aunque en mi casa no hay ninguna tradición literaria de nada, pero todo lo que en mi caso tiene que ver con la lectura, el aprendizaje del inglés, por eso soy traductora, mi madre me apuntó a inglés siendo yo muy pequeña, todo eso digamos que me viene de mi madre, porque mi madre sí tuvo una educación formal, mi madre tiene muchos libros en casa, todos los libros que tenía y tiene mi madre en casa, en su casa ahora, pues yo los devoré. O sea, todo lo que me viene del aprendizaje, digamos, libresco, me viene de mi madre. Mi padre, por el contrario, y aquí entramos en el tema de la naturaleza, nació en el lado de los perdedores y mi padre no tuvo una educación formal. Mi padre era un hombre muy callado, y digo era porque ya no estaba con nosotros, pero cuando yo conseguía que me contara algo, él me contaba que había pasado pues, de pequeño muchísimas penurias, mucha escasez. Él sabía perfectamente lo que era pasar hambre y él sabía perfectamente lo que era vivir en la naturaleza, lo que era salir, saber qué se podía comer, qué no, cómo cazar animales, cómo comérselos, cómo matarlos, evidentemente. Toda esta naturaleza de mi padre es la naturaleza de la que yo hablo constantemente. Y es una naturaleza de la que yo en un principio quise huir, porque para mí el mundo de mi madre era un mundo cálido, cómodo, literario, era el mundo intelectual que a mí me interesaba, y todo lo que tenía que ver con mi padre tenía que ver con el frío extremo en invierno, el calor extremo en verano, las heridas, las costras en las rodillas, los animales muertos, los animales abiertos para comérnoslos, todo esto, ¿no? Entonces, esa era una naturaleza de la que yo no quería saber nada y te iré más allá. No quería saber nada de su lenguaje. En una adolescencia y una primera juventud en la que yo realmente me considero boba, porque no quería saber absolutamente nada de eso, afortunadamente rectifiqué a tiempo, afortunadamente. No quería saber nada ni de su lenguaje, de términos precisos y preciosos que él tenía para definir determinados elementos que luego en la ciudad evidentemente no encuentras, pero que yo entendía que formaban parte de un mundo del que yo no quería saber nada, porque era, y ya te digo, no me gusta adjetivar, pero para mí era hostil, era duro, era muy difícil. Como te digo, rectifiqué a tiempo, afortunadamente, digamos que hice las paces. Empecé no solo a aprender esos términos, sino además a meterlos en mis libros, en los poemarios, en las novelas. Hay muchos términos que son, ya te digo, precisos para definir un concepto, una labor, algo que tiene que ver con la naturaleza, y muchos de ellos a lo mejor no vienen en el Drive, pues entonces los pongo yo en mis libros, porque es como se dice en determinados lugares, ¿no? Esa es la naturaleza que yo conozco bien. Entonces, meter en etiquetas ese tipo de naturaleza a mí me cuesta mucho. Como experiencia vital, sí que te digo que a día de hoy, ya desde hace muchos años, yo noto que si no estoy en ese ambiente, que ya es mi ambiente literario, mi ambiente vital, me siento mal, me siento físicamente mal. Entonces, no considero que sea nada bucólico, no considero que sea la naturaleza a la que yo voy para deleitarme y entrar en contacto con el alma, el espíritu, todas estas cosas, que tampoco lo ridiculizo, aunque parezca ahora que sí, pero si a alguien le sirve, fantástico. Yo solamente siento que cuando no estoy en contacto con todos estos elementos, me siento mal. Y por ejemplo, cuando yo estaba escribiendo de Bestias y Aves, que es la novela que tienes ahí, claro, está muy centrada en esa naturaleza. Cuando yo estaba escribiendo esa novela, mi padre se me fue, en septiembre de 2019, y me pasó algo que no me había pasado en la vida. Yo escribo desde que siempre, porque yo desde pequeña lo único que quería hacer era leer, con esto que te digo del mundo relacionado con mi madre, y creo que como derivación normal, luego empecé a escribir. Y yo siempre he tenido la sensación de que podía escribir prosa, siempre. Poesía ya es distinto, pero la prosa siempre podía sentarme y escribir. Cuando se me fue mi padre, y este libro,
que bebe de la naturaleza y no tenía sentido de repente para mí seguir escribiendo ese libro, porque él ya no estaba. Y mi padre no me leyó jamás, no me leía, porque mi padre, bueno, digamos que no era muy lector. Entonces, hasta tal punto es mi conexión con la naturaleza, que de repente el hecho de que él no estuviera, que para mí era el ser que me enseñó absolutamente todo, al principio de manera refractaria por mi parte y luego ya persiguiéndolo directamente, aunque él no me leyera, para mí no tenía sentido. Entonces esa es mi relación con la naturaleza. Ahora, cuando me preguntan y ya empiezo a hablar yo también de temas como el cambio climático, los microplásticos, todo el tema de reciclaje, qué sé yo me especialicé en derecho medioambiental, ¿no? Entonces, cuando puedo entrar ya en esos temas, entro y me elaboro ciertas teorías. Por ejemplo, una de las que dije últimamente, que no sé, lo mismo ya lo ha dicho mucha gente, pero lo pensé de repente, es que tanto hablar de madre tierra, ahora mismo la tierra, si seguimos buscando una relación consanguínea, por decirlo de alguna manera, debería ser hija tierra, o sea, ya no es madre tierra. No podemos seguir considerando que es el ser. De nuevo estamos dotándole de otros atributos, ¿no? Pero no podemos seguir considerando que es la salvación constante, que siempre se va a renovar, y nosotros podemos seguir ejerciendo esta violencia brutal que ejercemos contra ella, y siempre se va a renovar y siempre nos va a seguir salvando. Creo que hemos llegado a un punto, y ya llevamos muchos años en este punto, en que deberíamos considerarla una hija y por tanto cuidarla. No podemos seguir, tanto que hablamos de violencia y de formas de violencia, lo que ejercemos contra la tierra es violencia sistemática, programada, consciente y utilitarista. Entonces, pensar en esa especie de madre amorosa que siempre va a estar ahí para nosotros y que, insisto, la vamos a tirar, la vamos a empujar y se va a volver a levantar, ya no es naif, ya es absurdo. Es absurdo. Yo no soy bióloga, y lo mismo viene alguien y me dice te equivocas muchísimo, pero creo que somos la única especie tan absurda, y se supone que somos los inteligentes, que destruye el hábitat en el que vive. Es absurdo, es muy poco inteligente. Entonces, como ves, cuando me meto en estos temas me entra muchísima rabia y me apasiono muchísimo. Mira, yo cuando terminé la carrera, la terminé con 23, 24 años, hice el máster. Ahora tengo 53, que han pasado más de 20 años. Y podríamos retrotraernos a mucho antes. Ya se hablaba, por supuesto, de cambio climático, de contaminación, de plásticos. Ya se hablaba de cómo gestionar los residuos. Ya se hablaba de que todos estos años, de que no podíamos seguir mandando los residuos como los mandamos a países en vías de desarrollo o no desarrollados. Y no solo seguimos haciéndolo, lo hacemos más. Sí, antes comentabas esta traducción del árbol de John Fowles, un autor que en cierto modo ha reivindicado la relación entre ecología y literatura. ¿Cómo ha influido para ti esta obra o qué resonancias tiene para ti en tu literatura? Sí, fue esencial. La verdad es que es un libro que yo había leído en inglés y de repente no podía creerme que no estuviera traducido al castellano. Y me ha pasado con otros libros que hemos publicado en Impedimenta, y para mí bueno, no sé, es un texto que yo creo que todo el mundo debería leer. Y entonces, digamos que el proceso fue, yo ya lo había leído, lo traduje y ya se publicó en Impedimenta, y claro, pues igual, muchas frases las tengo, aunque lo haya traducido yo, subrayadas y subrayadas, porque es maravilloso, esa manera no solo que él tiene efectivamente de enlazar su propia literatura con su propio concepto de la naturaleza, ¿no? Cómo él habla de salir a la naturaleza sin mapas, perderse y fusionarse y hundirse, ¿no? Como un ser natural, que es lo que somos, ¿no? Y muchas veces él habla de que iba pues, a bibliotecas increíbles y que lo que quería más que ver los libros era ver los jardines. Y hay algunas frases increíbles. Él, por ejemplo, dice que las ciudades cuadriculadas hacen seres cuadriculados.
mentes cuadriculadas, y que en cambio las ciudades o los hábitats humanos en los que se mantiene, ¿no?, pues una conexión natural, pues hace seres más flexibles, ¿no?, y mentes más abiertas. Entonces, yo esto lo relaciono mucho con lo que te decía hace un ratito, de que cuando yo estoy en un ambiente puramente urbano me siento mal, realmente, pero ¿cómo no nos vamos a sentir mal? Lo vimos durante la pandemia, por ejemplo, esa necesidad que teníamos de salir de la ciudad, ¿no? Entonces sí, es un libro para mí fue esencial. Además, cómo él va, de nuevo, haciendo algo que me parece muy interesante, que es mezclando su propia experiencia biográfica con formaciones mentales e intelectuales, ¿no?, que trascienden su propia vida. Pero él empieza hablando de cómo su padre, de ciertos enfrentamientos que tenía con él también. Su padre tenía en la parte trasera de la casa, la típica casa inglesa, un jardín, ¿no?, y entonces sembraba árboles frutales y procuraba que dieran el máximo fruto posible. Y entonces hacía, no recuerdo exactamente cómo decía, pero era como una producción cuantificable, ¿no? Y bueno, orientaba las ramas de una manera determinada para que diera el máximo número posible de manzanas, y él se rebelaba absolutamente contra eso. Y cuando ya tuvo él su propia casa con su propio jardín, el jardín estaba absolutamente salvaje, sin podar, sin pasar el cortacésped ni nada por el estilo. Ese concepto, ¿no?, de lo natural a mí siempre me atrajo muchísimo. Fíjate lo que te contaba antes del monte, de mi padre, ¿no? Todo esto. Bueno, antes también yo creo que lo has comentado sobre cómo te pilla a ti este renovado interés de la literatura por lo ambiental o por lo rural, pero es verdad que si bien hace unos años hubo un auge de la autoficción, que parece que no sé si estamos dejando en cierto modo atrás, y ha irrumpido, como decíamos, como este interés también en la literatura en español por lo ambiental, por lo rural. En este caso te hago la pregunta también como escritora y como editora. Bueno, serían dos preguntas. ¿Cómo valoras este giro, si es que consideras que se ha producido realmente un cierto giro dentro del campo literario en español? ¿Y qué crees que puede aportar la literatura a, digamos, esta crisis ecosocial que atravesamos hoy? A ver, esto es complicado. Por lo que te he ido contando, ya has visto mi manera de enfocarlo todo. Para mí es una manera natural, normal, lógica. No creo en las novelas de tesis. Es decir, es que me cuesta separarlo, porque como en mi cabeza está todo tan mezclado, me cuesta separarlo, pero creo que cualquier persona que escriba sobre la naturaleza es porque realmente siente esa necesidad vocacional, visceral, de no poder escribir sobre otra cosa. Es decir, acogerse de repente a eso, que no creo realmente que ningún escritor lo haga. Creo que no. Esto, hay una frase de Edward Morgan Foster que a mí me llama mucho la atención en un libro que se titula Aspectos de la novela. Él dice: no creo que haya ningún escritor que se siente y piense, yo voy a ser victoriano, yo voy a ser eduardiano, yo voy a escribir de la reina Ana, qué sé yo, ¿no? No creo que haya ningún escritor que diga, ahora está de moda la literatura de naturaleza, pues voy. A mí me parecería terrible y una servidumbre, bueno, poco atractiva, ¿no? Entonces, creo que tiene que surgir, que realmente te llame el tema, y entonces tú, de alguna manera, obedeces y te entregas a ello, ¿no? Que como derivación natural y lógica de los momentos que estamos viviendo, eso surge así, me parece bien, es decir, me parece lógico, porque no podemos evitar vivir en la época en la que vivimos, y efectivamente la realidad te permea, aunque nuestra realidad muchas veces sea la literaria, que bebe de la ficción y de la realidad que vive en toda ficción, esos mundos que creamos y que otros crean para nosotros y en los que vivimos, pero no podemos olvidar efectivamente que la realidad nos permea, y aunque yo no creo en eso de cronista de su época ni nada por el estilo, pero sí que es cierto que vivimos en esta época y por tanto, insisto, como derivación normal puede suceder, pero no creo en lo otro,
No creo en que, insisto, ahora hay esta etiqueta, es interesante, nature writing, todas estas cosas, pues vamos a obedecer y por tanto vamos a empezar a escribir sobre ello. Todos los escritores a los que yo he leído y conozco personalmente que se dedican a este tema, Gaby Martínez, María Sánchez, Jesús Carrasco, que realmente están muy metidos en el tema de la naturaleza, es porque lo han vivido, lo han sentido, no pueden evitarlo y han escrito sobre ello. Pero ciertamente sobre este tema se lleva escribiendo ya hace mucho tiempo. Qué sé yo, podemos pensar en Llamazares, podemos pensar en Delibes, hay escritores que ya llevan como teniendo el tema, ¿no?, muy asimilado, y entonces como lógica, como derivación lógica escriben sus personajes, sus tramas, sus excusas narrativas se centran en el ambiente de la naturaleza. Pero ya te digo, sí que es verdad que yo he leído mucha literatura, es que no sé cómo se dice en castellano, el nature writing he leído muchísimo, por ejemplo, qué sé yo, nosotros hemos publicado en Impedimenta a Roger Deakin, que era muy amigo de Robert Macfarlane. Robert Macfarlane sigue escribiendo y sigue publicando, Roger Deakin ya falleció, y le hemos publicado en Impedimenta 2 libros sobre uno de ellos, como se recorre Inglaterra de lago en lago, de elemento acuático en elemento acuático, y es apasionante. Otro de árbol prácticamente en árbol, también es muy interesante. Es decir, este tipo de Errata Naturae está haciendo una labor increíble, ya lleva muchos años también. Han surgido algunas editoriales que empezaron también con este tema y luego pues tuvieron que cerrar. Es decir, es un tema que ya lleva tratándose hace mucho tiempo y bueno, de vez en cuando vamos leyéndolo, pero insisto, para mí tiene que ser algo que esté absolutamente mezclado cuando estamos hablando de literatura y de ficción. Otra cosa es cuando ya estamos haciendo estudios centrados en ello, centrados en medio ambiente, centrados en la contaminación, qué sé yo, o sociología, o estamos haciendo otro tipo de estudios. Pero cuando estamos hablando del arte, de la literatura, me lo llevo a este terreno del que te estaba hablando. Y en ese sentido, ¿qué crees que puede aportar la literatura, digamos, como producto, bueno, dentro de otro tipo de... Está el discurso científico, como dices, está el discurso audiovisual. En el caso del discurso literario, ¿qué crees que puede aportar a los debates sobre la cuestión del medio ambiente, la crisis ecosocial? Pueden, desde el momento en que estamos hablando de arte, puede azuzar o puede hacer pensar. Yo creo que lo importante de un libro es que el lector no salga de ese libro igual que entró en él. Entonces, si estamos hablando de esa naturaleza, de ese nuevo personaje del que estamos hablando, o ese personaje más, junto a todos los personajes humanos, puede efectivamente despertar cierta conciencia o despertar una emoción que a lo mejor hasta ese momento se había tenido un poco dormida, o puede avivar un poco el deseo, ¿no?, de qué sé yo, proteger, conservar, cuidar, mimar, todo esto, ¿no? Pero insisto en que no creo que haya que hacer novelas, no lo sé, es que es un tema complicado. Yo no creo que la literatura tenga que estar al servicio de nada. No creo que... Obviamente el autor, o la autora en este caso, sí, puede ser más o menos militante, puede ser más o menos beligerante. Ya has visto que hace un rato, cuando me he puesto a hablar del cuidado de la tierra, es cuando realmente me pongo pues, más apasionada, ¿no? Pero la literatura está al servicio del arte. Entonces, hacer una novela, digamos, para concienciar, no es algo que me interese demasiado. Evidentemente, todas las obras literarias, como el arte, nos influye y se nos queda de alguna manera en nuestra propia experiencia real, por eso que te decía de la realidad de la ficción, ¿no? Más allá, por supuesto que cada uno haga lo que quiera, pero a mí ese tipo de literatura militante no es la que más me interesa. Ahora, como derivación, por supuesto. Bueno, tenía aquí apuntada una cosa, pero bueno, ya por lo que me has ido comentando y que entiendo
perfectamente tu rechazo a las etiquetas que muchas veces pone la crítica o ponemos desde fuera a los escritores, y que vosotros os sentís extraños, ¿no? Como en esos cajones ahí en los que os metemos. Digamos, ¿tú te sientes identificada, no sé si en algún momento lo he leído, con ser una escritora neorrural, o te incluirías dentro de esta categoría que ahora se ha utilizado también desde la crítica, o te incomoda? ¿Cómo la percibes? Digo. ¿Sabes qué pasa? Sé que tú me haces preguntas muy directas y yo... Sí, es la idea, es el objetivo. Fíjate lo que te contaba hace un ratito, que yo ya empecé a escribir sobre todas estas cosas e incluso en algún momento se me preguntó cómo escribes sobre estas cosas cuando se trataba sobre todo de realismo urbano, ¿no? Claro. En la literatura española. De repente pareció que con Las efímeras estuve en el momento justo con la novela justa, y ahí fue cuando se empezó a hablar de neoruralismo y estas cosas, ¿no? Yo creo que en gran medida motivada por, bueno, no creo, es que fue así, la crisis económica de 2008, huida a terrenos que normalmente eran, pues eso, los pueblos de los padres o de los abuelos, porque en las ciudades no había quien viviera. Entonces, de repente, ciertamente sí, se incluyó esa novela y alguna más en esa etiqueta. Sinceramente ni me molesta ni me preocupa, porque es lo que yo ya estaba escribiendo antes y es lo que he seguido escribiendo después. Entonces, sí que es verdad que se me ha preguntado mucho pues esto sobre temas ambientales, medioambientales, etcétera, pero creo que también tiene un poco que ver con mi, ya a nivel no como escritora, sino como ciudadana, mi interés por estos temas. Pero bien, bien, no, ni sufro ni disfruto, o sea, bien. Vale, vale. Sí. Vale, aparte de la naturaleza, la tierra también es otro elemento que creo importante dentro de tu obra. Antes has hablado del planeta Tierra, ¿no? Pero sí me gustaría preguntarte, digamos, cuál es bueno, qué significa o qué concepto de tierra manejas tú en tu literatura, y cómo los personajes, como tú decías, la mayoría femeninos, qué conexión establecen con la tierra, ¿no? Sí, sí, es básico, es básico. Yo muchas veces, bueno, es que incluso tengo un cuento hablando de la tierra como elemento suelo, luego ya podemos hablar del planeta. Tengo un cuento, se titula El infinito verde, que escribí hace muchísimos años, muchos, en el que dos amigas van a ver algo, entonces están metidas en un terreno realmente natural, se pierden, una de ellas se aleja, que es la que realmente conocía el camino, y la otra de repente ve que todo a su alrededor, como te decía antes, no controla nada, no controla los sonidos, no controla el espacio, no sabe dónde está, entonces se queda absolutamente estática en un lugar, y de repente se da cuenta de que como que los pies se le están moviendo solos, le está sucediendo algo en los pies, no sabe muy bien, está todo muy encharcado. Y le empiezan a salir unos pelillos y finalmente echa raíces, ¿no? Y entonces se queda absolutamente enraizada en el lugar, no siente miedo, está bien, y de repente se pregunta qué sucedería si un día otras dos niñas, como eran ella y su amiga, pasaran por esa zona donde está ella ya convertida en un ser verde, pero que no es de origen verde, y la pisaran, ¿no? Y la pasaran por encima, en qué se convertiría, si sería capaz de volver. Este cuento, que escribí hace mucho, mucho tiempo, para mí es muy representativo de todo lo que me importa a mí de las mujeres relacionadas con la tierra, relacionadas con el elemento, el barro, el sustrato, ¿no? Poder tocar la tierra. A mí es una de las cosas que más me gusta hacer en el mundo, y de hecho tengo varios cuentos, y la novela de Bestias y Aves habla de mujeres efectivamente que están asentadas en una tierra, en una parcela, donde tienen una casa donde vive, y cómo miden esa tierra a pasos, ¿no? Nada de metros, nada por el estilo, directamente a pasos. Tengo un cuento que he publicado en un libro de relatos que ha salido este año, se titula Las Iras, y dice: lo primero que hace una mujer cuando llega a una tierra que es suya, pero no lo ha sido hasta entonces, es medirla, y la mide eso, a pasos. Y la mide porque tiene que conocerla, tiene que comprenderla. Es decir, la imagen de una mujer haciéndose parte, empezando a ser un elemento más de esa tierra a la que llega,
En mi imaginario es, si antes utilizábamos el término bucólico, no sería lo bucólico, pero sí que para mí es algo, forma parte de lo ideal. El planeta, también en la novela Las efímeras, hablaba de un concepto que yo entonces lo miré en internet, ahora no sé si a lo mejor hay más. Hablaba de un concepto que definía como pánico cósmico, y lo sentía un personaje de imaginar la Tierra como un planeta pequeño, y según vamos avanzando en globalización y tal, cada vez es más pequeño, fuera del cual no hay nada. Y cuando te hablaba antes de la claustrofobia, yo sé que vuelve a ser antitético, pero no es claustrofobia de estar en la Tierra, es claustrofobia como lo que te hablaba antes de los espacios abiertos, pues de ese enorme vacío, ¿no?, que hay alrededor de la Tierra. Es nuestra casa. Para mí las casas son muy importantes. Muchas veces pienso que la literatura es realmente mi hogar y la Tierra es nuestra casa. Y insisto, es como si nos liáramos a martillazos con nuestra propia casa, ¿no?, y destruyéramos las tuberías, destruyéramos la calefacción, el techo, el suelo. Pues es lo que estamos haciendo. Como antes decíamos, la cuestión de la huida es un elemento importante en tu obra, pero también en cierto modo la idea de permanecer, la idea de quedarse, la idea de resistir, sobre todo también en tu poesía. Digamos, ¿cómo se resuelve esta dialéctica en tu literatura? Sí, lo primero es la huida para llegar a un lugar en el que sentir que se pertenece. No creo en esto de que la pertenencia a un espacio sea necesariamente el lugar en el que has nacido, en el que has crecido. Se pueden descubrir lugares a los que llegas y de repente dices, aquí es donde realmente notas algo, ¿no? Es difícil de describir y puede parecer un poco abstracto, pero realmente muchas veces sucede que llegas a un lugar y dices, aquí es donde, como te decía de mi cuento, ¿no?, de repente surgen raíces. Esa dualidad, primero es la huida. La huida está asociada normalmente a la cobardía, huye cobarde, ¿no? La huida de la que yo trato, de la que a mí me interesa y la que ejercen mis personajes es justo lo contrario, es una huida muy valiente, porque significa dar un paso, salir de lo conocido, salir del espacio de seguridad, aunque ese espacio de seguridad no guste. Muchas veces te quedas ahí por seguridad, pero lo que hacen estos personajes es que rompen, se van a su manera, pero se van, y finalmente lo que buscan ciertamente es un lugar en el que ya poder decir, aquí sí que pertenezco y aquí me quedo. Y en ese lugar en el que normalmente ven que sí que pertenecen y en el que ahí se quedan, está relacionado con esto que decíamos de una tierra, un sustrato, un espacio en el que poder crecer. Y crecer es una palabra que puede ser crecimiento emocional, intelectual, espiritual, pero también crecimiento en cuanto a sembrar, ver crecer lo que se ha plantado, lo que se ha sembrado y, qué sé yo, fertilizar y dar vida, ¿no? En este sentido también, en De bestias y aves, pero también en Las iras, aparecen muchos animales, ¿no? Insectos, perros, pájaros. ¿Qué papel juegan los animales y la animalidad, si podríamos llamarlo así, en tu obra, y también desde dónde los narras, ¿no?, y qué precauciones tienes a la hora de representarlos? Es como lo que hablábamos antes de que para mí es natural que haya árboles, que haya enebros, que haya encinas, que son los elementos que conozco bien, y los animales igual. Es increíble, por lo menos a mí me lo parece, ver cómo año tras año, o a lo mejor es en mi zona, cada vez hay menos avispas. A mí de pequeña me picaban las avispas a todas horas y mi abuela me echaba barro en la picadura o me echaba limón, mi abuela lo curaba todo con limón, me echaba limón. Últimamente no creo que haya desarrollado yo ningún tipo de inmunidad, es que creo que no hay. O luciérnagas, no hay luciérnagas. Esto es terrible. O sea, decimos, no hay luciérnagas. Pues no hay luciérnagas. Por la contaminación lumínica, por los pesticidas, es absolutamente horrible. Pero claro, de esta naturaleza a la que yo hablo, tampoco hace tantos años. A ver, yo tengo 53.
No es normal que en una vida humana, ni siquiera en una vida humana, en menos de una vida humana, estemos viendo cómo todos estos animales, insectos, ya no están. Yo los vi y ya no los veo. Es muy poco tiempo, muy poco. Entonces, para mí, pues ya te digo, yo sigo hablando de ellos porque forman parte de mi imaginario, forman parte de mi biografía y antes sí que estaban. Entonces, que haya arañas, que haya escarabajos, que haya luciérnagas, que haya avispas, que haya perros, que haya plantas de todo tipo, pues para mí era lo natural, ¿no? Entonces, como estábamos hablando, no es que te quedes mirando 3 horas el rosal, no, simplemente pues están ahí las flores o están las plantas o lo que sea, ¿no? Y de nuevo intento, y creo que lo consigo, no darle características humanas. Yo recuerdo en una ocasión que había escrito Las efímeras, creo que era, sí, y en Las efímeras los perros, cuando la protagonista los saca del sitio donde los tiene, los perros salen corriendo y se chocan contra sus piernas. Y mucha gente me decía, ¿pero por qué hacen eso los perros? Pues porque es eso lo que hacen los perros. Cuando los sacas de algún sitio, los perros pues se chocan, están alterados. Ahora ha cambiado también mucho con la ley de protección animal y todo esto, ¿no? Pero en determinados momentos que los perros o cualquier otro tipo de animal no estaban como ahora, obviamente tienen comportamientos de animales, es evidente. Por ejemplo, en el libro Las iras de los cuentos que he publicado en este año, hay muchísimos perros. El perro, además, a nivel simbólico, me sirve perfectamente porque en estos cuentos yo hablo de la traición, hablo del abandono, hablo de criaturas que sienten que no se las quiere como ellas creen que debería querérseles. Y claro, si pensamos en el perro es el símbolo de la fidelidad. Entonces me sirve muy bien para ir generando un estado emocional en el lector, sin que yo lo diga expresamente, frente a la traición, la fidelidad absoluta. Pero no es un perro con patucos y abriguitos, no son perros humanizados, son perros que matan a otros animales. Son perros, lo primero que hablo en el primer cuento es de la estructura mandibular del perro y cómo los dientes laterales, los caninos, sirven para arrancar la carne del hueso, y arrancan la carne del hueso. Entonces, hay una dualidad constante en ese tratamiento de lo animal y de lo animal en concreto. Sí. Al finalizar, te queríamos pedir que si nos podrías leer, bueno, puedes leer tú las páginas que quieras, nosotros teníamos como un par de fragmentos, pero sí. Bueno, si quieres leer tú en algún no, dime algún lo que trozo, tenías vale, tú pensado. mira, pues nosotros teníamos... La creación, todo lo existente, sin consideraciones acerca del aislamiento voluntario o no, propicio o no, ser como un arbusto y como la tierra que sostenía a ese arbusto, aprender a mimetizarse con un organismo vegetal, un árbol o una amapola, con la impresión de que allí estaba todo, tenderse en el suelo del salón por las tardes, cuando creía ver los reflejos del lago ondeando en las paredes a una hora determinada, a eso de las 5, sabiendo que era imposible verlos porque el lago quedaba muy lejos. Cuando perseguía los brillos del agua que reverberaban en la lámpara de latón instalada entre 2 cuadros, y las luces se agitaban y formaban un arco vibrante sobre la vasija de la mesa estrecha de madera que corría pegada a la pared entre las ventanas. Con un temblor que a veces se detenía, se paralizaba el movimiento y al instante comenzaba de nuevo, con unas marcas que se dividían, se fragmentaban en rectángulos hacia el techo, alternándose y creando un desplazamiento casi cinematográfico, como impulsadas por un proyector, lanzadas por unos dedos manchados de harina. Ella contemplaba el centelleo, la actividad de los segmentos que discurrían paralelos por la pared como relámpagos de cuerda, sintiendo que la luz palpitaba al ritmo de su propio pulso, tumbada boca arriba con la cabeza apoyada en las manos, dejando la mirada fija en el cielo de una tarde que aún habría de durar horas. En el fondo, como le sucedía a todo el mundo, solo necesitaba a los demás cuando tenía miedo, y en ese momento no lo tenía.